hoy vamos a hablar de grupos de investigación y bandas de jazz. Jazz o como se diga, es esa música que probablemente algunos conocéis, donde al menos solemos tener un baterista, un piano, un instrumento de viento, a veces también alguna guitarra, y donde se improvisa y donde parece que hay un poco de caos. Pues hoy vamos a tratar de comentar en este episodio por qué podría ser interesante que un grupo de investigación se pareciera o pareciese a una banda de jazz. Bueno, vamos a por ello. En primer lugar, vamos a comentar que existe, o vamos a señalar, mejor dicho, las grandes diferencias que pueden existir entre una música más o menos comercial y una música más o menos jazz, para ver las grandes diferencias que hay entre ellas. Entonces, en la música comercial podemos ver que normalmente, por poner un ejemplo, vamos a irnos, por ejemplo, a música de Britney Spears o de lo que queráis, una música comercial. Entonces, normalmente esta música se suele dividir en unas pistas principales que suelen ser el elemento rítmico, ya sea batería o una música electrónica que marca el ritmo de una manera relativamente constante y de manera clara. Luego, encima de esta parte rítmica, solemos tener una parte de bajo, ya sea un bajo analógico o un bajo electrónico, y encima de estas dos pistas, que son, digamos, las que mandan, solemos tener ya, bueno, pues el resto de instrumentos y luego la voz. Esto se puede ver de muchas maneras diferentes, pero normalmente en los hits comerciales hay una estructura bastante clara y repetitiva en muchas de las partes, y más o menos uno ya sabe por lo que puede esperar al escuchar la canción. De hecho, cuando la conocemos un poco, y por eso tiene tanto éxito la música comercial, es muy predecible y entonces suele ser una melodía bastante pegadiza. En otras palabras, lo podemos resumir como una estructura lineal, una estructura clara. En comparación, cuando hablamos de la música jazz, en el género jazz, igual que en la música comercial, hay gran cantidad de subgéneros al mismo tiempo, pero podríamos intentar simplificar al máximo la estructura que sigue del siguiente modo. En la música jazz, el género típico, podemos tener 3 o 4 participantes en este tipo de música, y entonces solemos tener pues una batería, un bajo, un teclado, un instrumento de viento, como comentábamos antes. Pero ¿cuáles son las características principales? Pues que suele haber una melodía principal que normalmente los miembros de la orquesta o de la banda de jazz suelen seguir una melodía principal con la que suelen empezar la mayoría de los temas, y es un comienzo, muy importante que es un comienzo para poder comenzar pues esa melodía, esa canción, ese tema jazz. Pero luego lo importante es que el tema suele divergir bastante, porque esta melodía principal es un comienzo. Luego, lo importante es que normalmente cada uno de los miembros de la banda se les da pie a que improvisen de una manera que no está para nada escrita en esa partitura inicial, que solo contiene información de la melodía principal, para improvisar en torno a ella. Entonces, se suele establecer un orden, eso lo establecen entre los miembros del grupo, entre los miembros de la banda, y cada vez que le toca a uno, pues hay un periodo de improvisación donde el resto de los miembros del grupo suelen seguir una estructura relativamente fija y clara, y entonces a quien le toca improvisar o hacer ese solo, bueno, pues sigue una estructura aparentemente caótica. ¿Por qué digo aparentemente caótica? Porque en realidad no es tan caótica, porque hay unas ciertas restricciones en cuanto a las notas que se puedan tocar. Si estáis muy metidos en música o si toquéis algún instrumento, me refiero a que normalmente hay una serie de escalas musicales que se definen, hay una serie de progresiones de acordes sobre los que se está tocando, etcétera, etcétera. Pero, salvando esa aparente rigidez,
el que toca en ese momento, el que puede hacer la improvisación, puede tocar, asentándose en esas restricciones, puede tocar variaciones de melodías realmente complejas, y no solo en cuanto a las notas, sino al swing que le da, al ritmo en el que está tocando esa melodía, etc. En definitiva, en este tipo de música, los que tocan van alternándose entre sí, pueden comenzar todos al principio, normalmente con una melodía clara, y luego se le va dando el paso pues a uno de los miembros de la banda, a la batería, luego al bajo, luego puede ser un saxo, etcétera, etcétera. ¿Qué es aquí lo importante desde mi punto de vista? En que llega un momento en que uno tiene, digamos, una opinión, una manera de expresar, y se le da pie para que exprese pues sus ideas musicales, y el resto de miembros de la banda pues lo apoyan mediante una estructura que es relativamente fija y que es únicamente la melodía principal, pero en todo momento se le da pie para que pueda tocar y expresar sus ideas e inquietudes musicales. Bien, ¿y qué tendría que ver esto con los grupos de investigación? Bien, pues yo creo que podríamos separar los grupos de investigación entre aquellos que siguen una música, digamos, comercial, y aquellos que siguen una música tipo jazz, una banda de jazz. ¿Por qué? Porque mirad, en la música comercial hay un ritmo fijo del cual no se sale nadie. Hay normalmente una estructura tipo férrea de la cual no se sale nadie. Esto podría corresponder a una estructura de grupo de investigación bastante rígida, donde el investigador principal del grupo, por ejemplo, o alguien superior, marca el ritmo, las líneas de trabajo, y de las cuales no se sale nadie. En contrapartida, en un grupo de investigación tipo jazz, habrían unas líneas principales que pueden estar definidas, por ejemplo, en un proyecto de investigación. Pueden ser unos objetivos principales que se quieren alcanzar, pero que obviamente también pueden estar marcados por el investigador principal, pero donde, como pasa en las bandas de jazz, de vez en cuando se va rotando, y cada uno de los miembros de ese grupo de investigación va aportando su opinión, va improvisando de manera científica, entendemos aquí en este contexto, sobre la temática principal del grupo, las principales líneas de trabajo. De otra manera podemos decir que va expresando sus ideas. Esto podría ser una reunión típica de brainstorming de un grupo de investigación, donde todos los miembros van improvisando, ¿vale? Pero respaldados obviamente por el resto de miembros del grupo, que van apoyando el que esa persona se pueda expresar, pueda contar sus ideas sin ningún tipo de prejuicio ni problema. Entonces, esta sería una de las principales diferencias, y yo creo que con esta analogía de música comercial, ritmo constante y banda tipo jazz, que se podría ver bastante bien. Desde mi punto de vista y por la experiencia, creo que las bandas de música de este tipo jazz, o en este caso los grupos de investigación que tienen este esquema y que dejan participar a todos los miembros del grupo, al final, por una parte, primero, los componentes del grupo se sienten mucho más afianzados en cuanto a que se les deja expresar sus opiniones y sus ideas, y por otra parte siempre pueden surgir unas dinámicas bastante interesantes y una compenetración entre todos los miembros del grupo que a la larga dé lugar en estas sesiones de brainstorming a la generación de nuevas ideas, debido tanto a la confianza que se le da a los miembros del grupo, y que al mismo tiempo puedan crecer en todas las etapas de su carrera investigadora. Tanto los doctorandos, que empiezan a aprender que pueden contribuir al grupo, normalmente, siguiendo la analogía de la banda de jazz, es como que tuvieran un poco de menos tiempo para exponer su improvisación, pero deben tener ese tiempo, ese lugar en el escenario para ir exponiendo sus ideas. Luego tendríamos los postdoc, que aquí, cogiendo la analogía con el jazz, deberían ser ya músicos que son capaces de improvisar tanto en la banda en la que se han formado o en el grupo de investigación en el que han hecho su doctorado, como cuando se mueven a grupos de investigación nuevos en otros países y cambian a veces radicalmente sus líneas de
investigación. Entonces, luego tendríamos los investigadores principales, que se podrían ver en principio como los directores de orquesta, pero no hay que olvidar que una banda de jazz no es realmente una orquesta que tiene un director. Aquí a lo mejor ese director se podría suponer como el que ha creado esa melodía principal, o en otras palabras, las líneas principales de investigación del grupo, a partir de las cuales el resto de músicos pues van improvisando. Entonces, esa sería pues una manera de ver cómo pueden haber estructuras tipo banda de jazz para algunos grupos de investigación, mientras que para otros veríamos estructuras de música comercial mucho más rígidas y donde normalmente la creatividad está totalmente mermada y únicamente es una figura autoritaria y jerárquica la que imprime la línea de investigación. Entonces, bueno, por no alargarme más, os lo dejo aquí. Esto es también el comienzo de una nueva serie donde vamos a intentar relacionar la música, los diferentes estilos, las diferentes maneras de ejecutarla con el funcionamiento del grupo de investigación, ya sabéis, tanto en la academia como en las startups. Bueno, pues nada más. Espero que os haya resultado interesante y que tengáis un maravilloso viernes y un todavía más maravilloso comienzo del fin de semana. Hasta luego.